Cada libro encuentra a su lector. En Discovery Book creemos en el poder transformador de la lectura. Te invitamos a descubrir autores, explorar nuevos mundos y dejarte inspirar en cada página. Por eso, somos orgullosos patrocinadores de la tercera Feria Virtual del Libro Colombia, un espacio que celebra la creatividad, la cultura y las voces que construyen nuevas historias. Bienvenidos a todos a la tercera Feria Virtual del Libro Colombia. Organizado por la Confederación Internacional del Libro, nos complace el día de hoy presentarles Leyendo Les Cuento, del presente autor William Fernando Mina Valencia, junto con su entrevistadora Lina María Vidal Gómez. Pueden iniciar. Buenas tardes, buenas noches. Gracias a las personas que nos estén escuchando en este momento. Mi nombre es Lina María Vidal Gómez. Aquí estoy con Fernando Williams, el escritor de este hermoso libro, Leyendo Les Cuento. Es un libro de cuentos, efectivamente, mm, como dice el título, como lo han descrito en términos de género, aunque eso también es una discusión. Yo conozco a Fernando desde hace 3 años largos ya, que hemos participado del taller de apreciación y creación poética Alfabeto del Mundo en la ciudad de Cali, en la Biblioteca Centenario. Pero también hemos participado en otros talleres de creación literaria y en distintos espacios nos hemos compartido de muchas maneras este camino literario. Gracias por estar acá y por invitarme a hablar de tu libro, de tu precioso libro. Voy a leer primero una semblanza de Fernando. Registrado su nacimiento en el año 1977 en Florida, Valle del Cauca, tierra colombiana. Además de haber sido gestor cultural, también es curioso en las artes visuales. Creador de cuentos cortos, críticas, crónicas y textos abrazados en la poesía. Ha asistido a talleres literarios y participado en varios concursos de ensayo, cuento y poesía a nivel local e internacional, de los cuales ha recibido varios reconocimientos, sumado a la participación en varios recitales poéticos, tanto presencial como virtualmente. Inició su proceso de publicación en antologías de poesía, letras urgentes de poesía de Ediciones Grainar, eso fue en el 2016, con el Fondo de Procesos Bibliotecarios con el taller de apreciación poética en la antología Alfabeto del Mundo de la Red Relata, eso fue en 2023, con la Red de Bibliotecas Públicas de Cali, el fanzine Cuerpo Territorio en 2025, la antología poética Rituales con el sello editorial Hoja Seca también en el 2025 y en la revista cultural Luna Nueva editada por el poeta Omar Ortiz también el año pasado. Y en las antologías de cuentos El rugido de un gol con editorial Comala junto al grupo editorial Letras Negras y Factor Literario con Nuevos Mundos y Misterios en el 2024. Otra antología de cuentos es Nuevas Letras, Nuevas Voces en 2025. Otra es 8M, antología conmemorativa. Los Bordes de lo Real, antología ilustrada de cuentos hispanoamericanos de ciencia, ficción, fantasía y extrañeza en el 2026. Siendo la editorial Factor Literario con la que publicó su selección de cuentos en solitario, Leyendo Les Cuento, que es el libro del que hoy queremos conversar un rato, que ya ha tenido un éxito en ventas. Entonces, Fernando, gracias por estar acá. Qué rico que nos pudimos juntar para, aunque esto sea virtual, que al menos nosotros estemos juntos. Quisiera pasar a una descripción general del libro para que hablemos un poco de dónde surge. Leyendo Les Cuento es un entramado de cuentos. No se trata simplemente de una compilación de cuentos. Y eso es algo realmente muy especial de algo que va más allá de la capacidad estilística en la creación del cuento. Los cuentos van discurriendo como entre el sueño y la vigilia, entre la ficción y lo real, entre lo real y lo imaginario. Hay una conversación que suscita cómo se enlazan todos los cuentos, que es entre el tío Jacinto y Macario. Y es que el tío Jacinto quiere que le lean sus cuentos, ¿no? Entonces, Macario es principalmente el narrador,
Pero entonces desde el índice nos damos cuenta de la intención de Fernando con jugar con el lector y jugar con lo literario. Este es el índice, porque es que vale la pena mostrar que el juego comienza desde aquí. No hay un primer capítulo, sino un capítulo soñado. Luego sigue el capítulo 2, el capítulo 3, luego el capítulo de Sara, ahí ella es narradora, luego el 4, el 5, el 6 brevemente, pero como no es viable, pasamos otra vez a la segunda parte del quinto, el 6 parte 2, el 7 o primer capítulo y otro cuento. En la presentación, Fernando, que hace la editorial de este libro, dicen que cada cuento es como una pieza de un rompecabezas que se arma con ironía, ternura y una pizca de locura. Un juego con la literatura que hace el autor. Ahora, hay un tío Jacinto, tú eres de algún modo Macario. ¿De dónde surge la idea de este libro? Gracias, Lina. Primero que todo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde nos salude. Gracias a la Feria Virtual del Libro Colombia, gracias a Patrón Literario y gracias a todas las personas que se contan con nosotros, que de corazón les agradezco demasiado. ¿De dónde surgen tantos personajes, Lina? Eh, ellos surgen en la misma idea de armar el libro, porque el libro no es una colección de cuentos porque los cuentos ya están conectados, pero en un inicio era una colección de cuentos. Y en ese querer hacer una recopilación de todos esos cuentos, lo fui entrelazando unos a otros. Y ahí donde aparece el tío Jacinto, que prácticamente es el personaje de ficción dueño de estos cuentos. O sea, estos cuentos no son del escritor Fernando Williams, son del tío Jacinto. Y resurge un narrador que es el sobrino de este tío Jacinto, que es el que le está leyendo los cuentos, porque el tío Jacinto no quiere publicar, pero le estamos leyendo los cuentos y así van saliendo esos cuentos. Quiero detenerme un momentico en lo del capítulo soñado. Eh, ¿Por qué capítulo soñado? Porque es el primer capítulo de mi primer libro en solitario. Entonces, para mí fue un sueño hecho realidad. Entonces, por eso no quise colocarle primer capítulo, sino capítulo soñado. Ese es Ok, el motivo de ese nombre. Entonces, los personajes no tienen nada que ver conmigo, sino que fueron apareciendo a medida que fui armando el libro. Muchas gracias, Fernando. Es muy apasionante y de hecho esto era tu sueño, pero realmente uno viaja por estos cuentos entrando y saliendo del sueño también. Y hablando como sobre el cuerpo del texto, me parecía muy lindo que además hay tantas referencias. Juegas a lo largo del texto con sucesos históricos, por ejemplo, el Titanic, por ahí sale al principio, o con personajes y cuentos de otros autores como Rin Renacuajo, Superman. De hecho, el tío Jacinto en algún punto se confunden en los papeles y se adjudica un cuento de Cortázar y la persona que está interactuando con él en ese momento lo corta y le dice, no, esto no puede Eso ser no es tuyo, suyo. eso no es suyo. Ella, esa misma que Sara en ese capítulo, ella le dice, pero a ver, un momento, ¿cuánto pagan por hacer esto? Y ella se está refiriendo es no a leer los cuentos del tío Jacinto, sino a ser la narradora en ese capítulo. Entonces, esa forma metaliteraria que no la encontramos todo el tiempo a lo largo del texto, o sea, tú nos estás poniendo de manifiesto todo el tiempo la relación de unos personajes con un autor, pero ellos no saben a ciencia cierta, pero en algunos momentos sí entienden que hay un autor o que hay un creador. Ahí en esa ruptura que construiste, que la haces maravillosamente, y es una de las cosas más entretenidas del texto. Mira que aunque yo he conocido tu imaginación, que es supremamente espontánea, porque hemos estado en un montón de talleres donde creamos juntos en el instante, aquí hay una cosa que va más allá de enlazarte a que sigas con la siguiente historia desde la anterior, no como en las mil y una noches, sino que esto va más allá, porque todos los detalles de los cuentos empiezan a enlazarse. Entonces a mí me parecía interesante que nos contaras qué referentes literarios han inspirado un entramado de este estilo de este libro. Eh, es que a veces uno empieza a crear, a escribir, y uno cree que todo es de uno.
Y realmente, ¿por qué? Porque uno es el que está creando la historia. Pero a veces el subconsciente le juega mala jugada. Y por allá, hace 10 años, pude haberme leído un libro de cierto autor y realmente yo no recuerdo esa historia. Y la haya traído a este momento, porque puede pasar, Sí, sí. porque a mí me dice, ahí hay algo de Gao, hay algo de Asimov, hay algo de Cortázar. Y lo mencionan, ¿no dices García? De pronto me agarro. Exactamente, entonces eh, es porque ya tengo como ese historial de haber leído esos Claro. autores y se me queda. Te puedo decir que hay cositas de muchos, y de los que acabé de nombrar más que todo, porque te digo, porque yo juego mucho con la afición y a mí me encanta ese ruso Asimov, me encanta, pero sí quise colocarle algo sí o sí de Cortázar. Inclusive hasta le robé un pedazo y un texto de él. Sí. Entonces sí son referentes En el nuestros. Iris se encuentran ese Ujú. robo y es maravillosa la escena que sigue después de que descubren al tío Jacinto con ese robo. En esa sensación que acompaña la lectura con estos personajes como medio confundidos entre lo real y la ficción, o con ese aspecto metaliterario, ¿no? Que el cuento como que empieza a autorreflexionarse desde los personajes. Yo cuando llegué al cuento Carrera Larga, que te quiero proponer que lo leas, me acordé de Juan José Arreola con el guardaagujas. De pronto quienes nos están escuchando lo han leído y pueden hacerse una idea de una sensación, una experiencia a la que se pueden ver expuestos leyendo el libro de Fernando. Entonces, ¿te parece si lo lees? Sí, claro, Lina. Carrera larga, ¿no? Carrera larga. Bueno, Vamos a escuchar. carrera larga. Señor taxista, buenas tardes. ¿Cuánto se demora de aquí al centro de la ciudad? Buenas tardes, señor. Pues ahí le hago la carrerita en 20 minutos. Y si me demoro 5 días, le sale totalmente gratis. Y le encimo este taxi que está nuevecito. Chistoso. A ver, hágale pues, que estoy afanado. Ni el taxista, ni el pasajero, ni mucho menos este servidor pensaríamos que esta carrera sería tan larga como al final resultó siéndola. Señor taxista, ya van 20 minutos y solo ha avanzado una cuadra. ¿Qué le pasa? Tranquilo, mi caballero, que solo es cuestión de esperar que pase el trancón. Ya verás cómo vamos avanzando de rápido. Ah, bueno, esperamos entonces. Ya los 20 minutos se habían convertido en 70 minutos, los 70 minutos en 190 minutos y los 190 minutos en el momento en que el pasajero extrañamente despertó. ¡Listo! ¿Ya terminó el trancón? ¿El qué, perdón? El trancón. Necesitaba llegar en 20 minutos al centro de la ciudad a una cita importante y me atrasé por un supuesto trancón. Entonces necesito saber si ya pasó el trancón, si podemos avanzar. Necesito llegar de una vez al centro de la ciudad. Primero que todo, amigo, cálmese para que me entienda. Si está subido en un taxi, si vamos al centro de la ciudad, pero en 20 minutos no vamos a llegar. Así no se mide el tiempo. ¿Perdón? No entendí nada de nada. Con plastilina, porque creo que esa foqueada le afectó. Si necesitaba estar en el centro de la ciudad, debió haber programado la carrera con 3 años de anticipación para ir progresivamente avanzando. Échele más plastilina, como te comentaba. Como todo cambia, el uso del tiempo también. Y esto es más que un taxi, será tu lugar de vivienda. Y como programaste una carrera hasta el centro, no te podrás bajar hasta llegar a tu destino. Ese es el protocolo de seguridad. ¿De qué me voy a alimentar? ¿De dónde voy a hacer mis necesidades? ¿Dónde está mi teléfono móvil? Definitivamente esa dormida te afectó el cerebro o a lo mejor te escapaste de un sueño porque pareces pertenecer a otra generación o dimensión, a pesar
de que nos estamos entendiendo al conversar. Señor, qué pena con usted. Pare el taxi que me voy a bajar. Yo no quiero ir a ningún centro. Me voy a devolver caminando para mi casa. Lamento decirle, amigo, que eso es imposible. En las calles están los de la seguridad, que a cualquier acción que rompa las reglas los envían a otro mundo. O sea que son asesinos. Yo no dije eso. Dije que los manda a otro mundo. Es la misma vaina, pero por lo menos puede aumentar la velocidad. Esto parece estacionado. Y quite ese reggaetón. También déjeme decirle que la velocidad es controlada por un sistema universal que vigila todo. Ok, ok, ok. Usted va ganando. En ese momento, el pasajero sintió un jalonazo en uno de sus hombros. ¿Usted sabe qué fue eso? ¿Qué cosa? Sentí como si alguien me sacudiera el hombro fuertemente, pero no veo nada ni nadie a mi lado, excepto a usted que va allí adelante conduciendo. Tenga cuidado, mucho cuidado con eso, porque puede ser que usted esté en peligro. Así se manifiestan los demonios de otros mundos. No me haga asustar. Creo que sentí el jalonazo de nuevo. Lo único que le puedo decir es que relájese y disfrute al máximo este maravilloso viaje. Así fue que este confundido pasajero nuevamente se quedó dormido. Al despertar, vio que alrededor había otros taxis. El taxista ya no estaba y al lado de su teléfono móvil una nota en un papel. No es necesario que me pague la carrera. Cuando se quedó dormido, el trancón ya había pasado. Tomé una vía alterna para llegar más rápido al centro. Traté de despertarlo, pero estaba profundamente dormido. Le sacudí varias veces el hombro, pero nada. Hasta noté que estaba conversando con alguien. Entonces no quise interrumpir más porque de pronto le dañaba un sueño importante. Eso, esto aquí es el parqueadero donde dejo mi taxi. No se preocupe por la carrera. Le salió gratis porque superé los 20 minutos prometidos y no puedo echarle la culpa al trancón. Ahora sí quiero despertar. Si esto es un sueño, quiero despertar. Efectivamente, así siguen sucediendo los cuentos uno tras otro. También empezamos a entender cuando uno cree que está entendiendo ya una cierta lógica de la entrada entre el sueño y la vigilia, en realidad aparecen nuevas confusiones y a la altura del capítulo 5 todo se sale de control. Los personajes a veces se pierden o se confunden o realmente no saben dónde están o no se sabe dónde están. Hay un punto en el que parece que la historia no puede continuar, pasas al capítulo 6 brevemente y decir, no, pero como el tío Jacinto no aparece, entonces sigamos con el capítulo 5 otra vez y es la segunda parte del capítulo 5. A mí me parecería muy lindo, no vamos a revelarles cómo se enlazan todos esos detalles a lo largo de la trama, aunque quedan muchas puntas sueltas, obviamente, y quedan muchos universos ahí sugeridos. ¿Qué te parece? Y si nos comentas un poco sobre ese capítulo 2 y leemos un pedacito, si el tiempo nos da, un pedacito con la introducción al capítulo, la podemos leer entre los dos y Ruta Desviada, que es más corto. ¿Qué nos puedes comentar de ese capítulo? Sí, no, dale, léelo Listo. Y tú cuentas. y te cuento. En capítulo segundo. Que te alen los pies para que te despiertes siempre me ha parecido de mal gusto, porque el sueño se debe respetar. Como toda regla tiene su excepción, se vale que te alen cuando estás en medio de una pesadilla y creo que no es bueno soñar con átomos volando. Aunque no todo es de maravilla, el que me aló los pies sí fue el tío Jacinto, porque sí resultó siendo tío mío y hermano de mi mamá. Como en el sueño, me invitó a que le escuchara sus cuentos. Mi tío sigue siendo ese tipo de persona intensa, desatenta y algo olvidadiza,
Esta vez me invitó a su biblioteca. Ahora sí despierto para que yo le leyera sus cuentos, para hacer el ajuste necesario de redacción, lógica y entendimiento. Pero se pasa por la galleta la lógica. Sobrino, aquí está el primer cuento y se llama Ruta Desviada. Te escucho atento. Eh, Hay que leerle los cuentos al tío Jacinto. La introducción de ese capítulo segundo, pues, como ya el entrase al cuento, porque el primero era como el calentamiento. Y insinuamos que era un sueño. Realmente era un sueño donde el sobrino Macario estaba creyendo que leía los cuentos al tío. Y sale la sorpresa que realmente el tío lo despierta para que vea que eso no es ningún sueño, no es realidad, pero en el sueño le acaso a leer los primeros 3 capítulos. Y ya despierto le va a leer los que sigue porque el tío Jacinto así no quiera publicar, si quiere que le lean sus cuentos. Y ya le dijo, léeme ya la ruta desviada ya que te desperté. Entonces, ruta desviada. Cuando tomas siempre el mismo camino, te aprendes de memoria la ruta. Hasta con los ojos cerrados las puedes transitar. Y en cada paso que das, puedes saber el sitio exacto donde te encuentras en ese momento. Al tiempo que existen rutas alternas, las cuales puedes tomar en caso que haya un impedimento por el mismo camino. ¿A qué viene todo esto? Pues lo que sucedió fue que Josefina se perdió. ¿Quién es Josefina? La que se perdió. Un día cualquiera de esos de lluvia imprevista, a las 7 de la mañana, el tránsito vehicular se puso demasiado lento. Josefina necesitaba llegar ese día más que cualquier otro, temprano a la oficina, pero su vehículo nada que avanzaba. La pitadera de tantos conductores la tenían también atolondrada. Por motivo tal, quiso desviarse de la ruta acostumbrada y salirse de la fila, de la carretera, del trancón, de la paciencia, de la espera, del avance lento, para tomar la otra ruta, la alternativa, la desconocida, la arriesgada, esa ruta de la cual hasta ahora no sabemos nada. A Josefina la han estado notando en mi inconsciente gritando, sáqueme de aquí, quiero regresar a mi camino. Quiere regresar a ese camino del que se desvió un día tranquilo y de lluvia suave. Solo llegaría un par de horas tarde a la oficina, 2 horas y nada más. El otro día me la encontré en un sueño, tratando de pedir ayuda para volver a ese día, a ese compromiso puntual, y ella aún piensa que la están esperando. Por varios meses, Josefina fue noticia de reportes desfumados, hasta la recordábamos mucho cuando sonaba la canción Desaparecidos, haciendo creer que volviera la nombré en un poema. Pero eso no es un lío, uno no se alegra, sino que llora. Al fin y al cabo, no sé quién de ustedes tenga la fórmula para que Josefina vuelva, o por lo menos que yo no sea el único que la sienta, o que la ruta se desvíe de nuevo, que gire como un boomerang, pero que se logre antes de mi muerte. Creo que yo quedé más perdido que Josefina, y mi tío Jacinto sí debería hacer muchos ajustes en ese cuento, porque lo veo muy irreal y muy mal redactado. Y lo de soñar con Josefina me parece bien sospechoso. Creo que cuando pueda le preguntaré quién es Josefina. Entonces, hay una, estaba contándole a William, a Fernando, ahorita que estábamos hablando sobre un texto que, pues, o sobre autores que analizan el ensayo de Poe sobre el cuento de Edgar Allan Poe, donde él plantea que eh,
la originalidad o lo innovador es pensar en el efecto en el lector, en la lectora, que es esa como la experiencia que yo puedo compartirles y desde la que estamos conversando acá, y no en contar un conjunto de incidentes, sino que esa intención y ese efecto se sostiene y se inventan los incidentes para mantener ese acontecimiento puro que es el cuento moderno. Y como ven en este, y como también en el que leímos de Carrera Larga, efectivamente estamos asistiendo a un acontecimiento puro. No necesariamente es que están pasando un conjunto de cosas que nos están relatando. Eso por un lado, que es muy interesante porque, digamos, es un autor que conocemos y tenemos cerca muchos compañeros y lo logra de una manera que es realmente brillante y por eso también te felicito. Eh, y luego entonces, para ir cerrando, queda como esta pregunta. ¿Se trata entonces de un libro de cuentos o de una novela? Y lo que experimentamos al final, que después de que todo se sale de control, en realidad no es que vuelva como a estar bajo control, sino que hay una circularidad, aparecen títulos de cuentos que ya estaban al principio como subtítulos, hay una confusión que no desaparece y esta vivencia, esta experiencia de estar como en un sueño dentro de un sueño. Por eso la imagen de ese laberinto con puertas hacia otras dimensiones. ¿Tú qué consideras de este libro? ¿Se trata de un libro de cuentos o de una novela? Eh, Hablemos de su esencia y realmente la esencia es el cuento. Se puede haber corrido el riesgo de que se convirtiese en novela, eso lo tengo claro, pero hay que ser claro que cada cuento tiene su propio esquema, su propia frontera, que yo haya sacado personajes de aquí y lo haya puesto a conversar con Tío Jacinto, con el narrador, o que me haya coincidido cosas de un cuento con otra, no lo deja hacer cuento, pero es la unión de esos cuentos donde el gran personaje es el Tío Jacinto porque es el dueño de esas historias y, y los dramas, al yo querer unir esos cuentos, entrelazarlos, claro que la trama aumenta, porque de eso se trata. Y es para tener esa verdadera conexión, para que no se me aísle uno del otro. Y sí tuve el riesgo de que se me convirtiera en novela, pero creo que sí logré conservarlos como cuento. No fue fácil la depuración de la cuenta, pero creo que sí es un gran cuento eh, que es padre de otros cuentos. Gracias. Protagonista el tío Jacinto. Esto me parece muy hermoso y así para aprovechar este último minuto que tenemos, justamente por esto que estás contando, quisieras aconsejarle algo a alguna persona de la audiencia que pueda estar interesada, es cómo dar inicio a un proyecto de este estilo. Eh, no digamos de este estilo, Lina, digamos el estilo que ustedes quieran para que ustedes no se limiten. Es que yo no escribo como tal escritor, entonces mi texto no sirve. Es que yo soy malo en ortografía, es que yo no me sé expresar. No. Si tienes una idea, dala a conocer. Hay excelentes editores, ilustradores, hay gente que te va a apoyar. Yo empecé mostrando mis textos a las personas más cercanas de confianza. Ya para un trabajo como este, ya es como una editorial profesional, pero todo es un proceso. Por eso yo tengo, antes de este gran libro, yo tengo muchas antologías, que Sí, es claro. unirme también con esos otros escritores, con gente que está metida en esto. Metámonos a grupos literarios, a talleres de literatura, de lectura, y empecemos, empecemos a mostrar todo eso que tenemos ahí guardado en cuadernos, en hoja, que nos vamos a equivocar porque esto es un proceso, nada es perfecto. Este libro, ahí tendrá algunos errores, como las grandes obras. Lo importante, lo que lo invito a esas personas que tienen ese temor de publicar, que simplemente háganlo con miedo, sin miedo, con errores o con errores o sin errores, háganlo. Háganlo que Maravilloso, eso es lo que sí. les gusta, Sí, háganlo. si con un Ujú. camino de tantas antologías llegas a este libro y los que se vienen adelante, felicitaciones. Ojalá que esto entusiasme a muchas personas a leer este hermosísimo libro.
lo pueden adquirir y de verdad habrá mucho que aprender también sobre la técnica, mucho sobre las fuentes de la imaginación. Te felicito de Gracias. nuevo por este libro y muchísimas gracias a las personas que nos han acompañado. Gracias al espacio Gracias de a la todos feria. y les recuerdo que el libro también lo pueden encontrar en Amazon. Muchas gracias. Muchas gracias.